moral que es perpetuo, que es irrenunciable, que ningún autor puede renunciar a eso cuando se concerta algún tipo de acuerdo, algún tipo de contrato por escrito. Ningún autor puede renunciar a la cláusula que le protege el derecho moral. ¿Por qué? Porque eso es lo que le identifica como el autor de una obra. Bajo su ingenio, bajo su intelecto, se ha realizado una determinada obra. Pero, así como les decía, ¿verdad? La ley, así como habla de la protección de los derechos morales y de los derechos patrimoniales, ustedes saben, ¿verdad? Que en la realidad lo que se busca es más la protección de los derechos patrimoniales. O sea, el autor, mientras esté con vida, mientras publique sus obras, mientras, como les decía, esté vigente en la vida cotidiana, en la sociedad, la ley 1378 va a proteger esos derechos económicos, va a poder explotar de por sí ese autor, sus obras, y esas ganancias van a ser obtenidas por este autor. Siempre y cuando, ¿verdad?, las obras se encuentren inscriptas, se encuentren registradas ante la DINAPI. ¿Cuál es el objetivo de la DINAPI? La DINAPI, que es la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial. El objetivo, la finalidad que tiene, el fin que tiene la DINAPI, justamente es que a través de un registro de obra, el Estado pueda tener, en este caso, un registro de quiénes son las personas que han realizado, que han producido, que han elaborado alguna determinada obra. O sea, la ley 1378 no se puede aplicar si es que esa obra no está inscrita ante la DINAPI. En otras palabras, la DINAPI vendría a ser la institución que se encarga de la aplicación de la ley 1378, que es la ley que protege a los derechos intelectuales. De nada sirve que exista una ley si es que el autor no se ha inscrito, no se ha registrado ante la DINAPI. No puede, en ese caso, la ley de por sí sola automáticamente proteger al autor por la elaboración, por la producción de una obra. Necesariamente debe estar inscrito ante ante esta institución llamada DINAPI, Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, para que pueda tener esa potestad, ese derecho de ser protegida por la ley 1378. Y en la clase pasada vimos, ¿verdad?, cuáles vendrían a ser los procedimientos que deben seguir una persona física como una persona jurídica. Una persona jurídica también puede registrar, en ese caso, su nombre ante la DINAPI. Decíamos que son trámites sencillos, se presenta ante la oficina ubicada sobre la Avenida España, presenta fotocopia de cédula de identidad, presenta 2 o 3 ejemplares de la obra producida en ese caso, luego se publica en un diario de gran circulación por el término de 3 días. O sea, sale un edicto, la DINAPI le otorga en ese caso una constancia de haber presentado los documentos. Luego la DINAPI le da una orden de publicación a esa persona. Esa persona se acerca al diario Última Hora, ABC Color, La Nación, y en la cual dice, se publicará por 30 días la inscripción de esta obra denominada tal. Se publica por 3 días consecutivos. Luego se espera 30 días, o sea, se llega al tercer día de publicación, al cuarto día ya no se publica. A partir del cuarto día empieza a contarse los 30 días que el autor debe esperar
para que luego se presente nuevamente ante la DINAPI y diga y manifieste en ese caso, bueno, he esperado el tiempo que me dice la ley, he esperado el tiempo de 30 días y no se ha presentado ningún reclamo. No se ha presentado ninguna persona que reclame mi inscripción ante la DINAPI. Y es ahí cuando la DINAPI le otorga el título de propiedad. Le otorga el título de propiedad. Así como le decía en la clase pasada, es un certificado en la cual se acredita la propiedad de una cosa, de una obra a favor de una persona. Es como un título de un auto, el título de un inmueble, es un certificado de propiedad. Y a través de ese certificado de propiedad, ¿verdad?, el autor ya goza de todos los derechos patrimoniales y derechos morales. Los derechos patrimoniales durante toda la vida del autor hasta 70 años posterior a su muerte. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando fallece el autor? Dice la ley hasta 70 años posterior a la muerte de esta persona. ¿Y quiénes van a ejercer ese derecho que tiene el autor luego de 70 años posterior a su muerte? Y van a ejercer los herederos. ¿Y quiénes van a ser los herederos? Y bueno, van a ser tal vez la esposa, la viuda o el esposo, los hijos. En caso de que no tuvieran hijos, van a ser los hermanos. En caso de que no tuvieran hermanos, serían los padres. En caso de que no tuvieran padres, ya pasaría a manos del Estado. Ahí se declara vacante, y esos bienes, esas ganancias producidas por el autor, al no tener familiares directos, no tiene hijo, no tiene esposa, no tiene hermanos, no tiene padres, pasa a manos del Estado. ¿Me entienden? Esa es cuando se declara vacante, en ese caso, el juicio de la sucesión. Por eso es que se abre el juicio de sucesión, que le llaman cuando fallece una persona. Porque a partir de ese juicio se declara a las personas que lo van a heredar, en sus bienes, en sus ganancias, en sus producciones. Entonces, a gozar los herederos del autor. ¿Entienden? Ser beneficiarios de la ganancia, la obra creada por el autor. Hasta 70 años posterior a su muerte van a obtener las ganancias por la venta, por la producción de la obra que haya sido realizada por el autor. ¿Ha quedado comprendido entonces esa parte de los derechos intelectuales? ¿Alguna consulta o duda que tengan? David, Cecilia, Jessica, Alex. Profe, ¿en qué caso dijiste que queda vacante? Se declara vacante los bienes de una persona cuando ese autor de una obra no tenga hijos, no tenga esposa, no tenga hermanos, no tenga padres. O sea, todos han perdido la vida. A lo mejor no tiene hermanos, era hijo único, no tuvo hijos la pareja, la esposa ya falleció, los padres también ya fallecieron. Entonces ahí el Estado, se abre el juicio y el Estado queda en propiedad de todos aquellos bienes que poseía la persona al momento de su muerte. Se declara vacante, entonces queda en poder del Estado. Ah, ok, perfecto. O sea, difícil que pase. Gracias, profe.
No, por favor. Sí, difícil que pase, pero hay situaciones, ¿verdad? Hay casos donde realmente una persona vive solo en una comunidad, no tiene familiares, no tiene, los padres han fallecido, eh, no tiene esposa, no tiene hijos, vive solo en la sociedad, prácticamente solo, y es ahí cuando el Estado, ¿verdad? Queda en propiedad de los bienes que han pertenecido en vida a la persona fallecida. Bueno, entonces, terminado esa parte de los derechos intelectuales, como les decía, vamos un poco la ley que protege, en este caso, que regula, mejor dicho, los derechos económicos, los honorarios profesionales que dan los arquitectos en base a alguna obra que realicen. Eso está regulado por ley. Voy a compartir en pantalla el material. Les aparece ahí, puede visualizar en pantalla. Sí, podemos, profe. Perfecto. Bueno, esta es la ley 1012/1983, así como la denominación lo dice. 1983 vendría a ser el año en la cual salió esta ley, el año que fue aprobada esta ley, el año que empezó a tener vigencia esta ley. Estamos hablando ya de hace, a ver, 40 años. 40 años hace que se encuentra en vigencia esta ley de arancel de honorarios de arquitectos. Dice: el Congreso de la Nación Paraguaya sanciona con fuerza de ley, título 1 de los principios generales, artículo primero: los arquitectos podrán concertar libremente sus honorarios con sus clientes, siempre que se observen las leyes que rigen las convenciones entre las partes. Entonces, lo que se hace es un contrato de trabajo en la cual en ese contrato se van a establecer montos en las cuales se van a ir ejecutando las obras, las etapas en las cuales se va desarrollando la obra. Y dice: podrán concertar libremente sus honorarios con sus clientes, siempre que se observen las leyes que rigen las convenciones entre las partes. O sea, va a formar parte de un acuerdo, de una negociación. El cliente le puede decir: fíjate vos, en la etapa donde vamos a empezar con el cimiento de la casa, yo te voy a pagar tanto, yo hasta este dinero yo te puedo pagar. Bueno, ahí en ese caso el arquitecto, en base también a sus cálculos, a sus estimaciones, bueno, fija de que la primera etapa, que es la parte de los cimientos, se concerte en tal monto de guaraníes. La segunda etapa, que es la estructura ya del hormigón, el hormigonado, los pilares, las vigas, bueno, ahí se estipula otra etapa, otro monto. Luego viene el tema de la mampostería que vendría a ser, ¿verdad?, la cobertura, el cierre de las paredes, bueno, ahí se fija otro monto. Luego viene la parte del techo, se fija otro monto. Luego viene la parte de electricidad, otro monto. Luego viene la parte en este caso, de cañerías sanitarias, otro monto. Y así se va a ir fijando, ¿verdad?, de acuerdo a las etapas de ejecución de la obra. Pueden concertar libremente con sus clientes, dice. El artículo segundo dice: cuando no haya convenio, cuando no medie convenio o adolezca este de algún vicio legal, los honorarios se determinarán de acuerdo con esta ley. Para la retribución de cualquier servicio profesional no previsto en la presente ley, se aplicarán las disposiciones que rigen para el servicio con el que mejor
con el que tengan mayor semejanza. ¿Cuáles son los servicios que pudieran ofrecer ustedes como profesionales? Artículo 4. Proyecto completo comprende estudios preliminares y programación. Se entiende por trabajos preliminares y programación las conferencias sostenidas con el cliente previas a la adjudicación de un trabajo, reconocimiento del terreno por medio de planos proporcionados por el cliente y o visitas de arquitecto al terreno, informes sobre justificación del trabajo, formulación del programa de necesidades, estimación global de costos. Es el proyecto completo, ¿verdad? El proyecto completo, así como dice, comprende estudios preliminares y de programación. También comprende el anteproyecto. El inciso B habla del anteproyecto, que vendría a ser el anteproyecto. Comprende las disposiciones generales de los elementos, así como diseños en escalas apropiadas de plantas, cortes, fachadas y perspectivas, suficientes para la comprensión arquitectónica y estructural del edificio, presupuesto y recomendaciones a ser tenidas en cuenta en la solución de los diferentes problemas mecánicos inherentes a su construcción. El inciso C dice: diseño arquitectónico detallado comprende el proyecto que incluye el conjunto de documentos que definen a la obra en forma cuanto menos de los documentos siguientes. Bueno, el proyecto, dice, el proyecto constará cuanto menos de los documentos siguientes. Y ahí nuevamente habla de que el proyecto debe tener diseños de localización, debe tener especificaciones necesarias, debe tener un presupuesto estimativo, debe tener planos, planillas de cálculos correspondientes y especificaciones técnicas, debe tener un diseño estructural e instalaciones. Luego habla de qué se entiende por diseño estructural e instalaciones. Habla de que el diseño estructural da solidez, rigidez y estabilidad al edificio, la contratación de técnicos asesores para proyectos, las instalaciones básicas que incluyen instalación sanitaria, hidráulica, desagües pluviales y las eléctricas para alumbrado interior que no superen los 10 kilovatios, memoria general y especificaciones. Ahí nuevamente habla, ¿verdad? ¿Qué es lo que contiene la memoria anual y las especificaciones? Eh, Luego vamos a la parte de la dirección de obra, ¿verdad? La dirección de obra incluye la conducción y el control personal del arquitecto en la ejecución de las obras, a fin de que sean realizadas eficazmente conforme con los diseños y demás documentos del proyecto, y el asesoramiento de la contratación del personal especializado y de la adquisición de materiales y equipos. Administración de la obra incluye organización y contratación de la mano de obra, elaboración de planillas de mano de obra, obtención de cotización de materiales y equipos, compra de materiales y contratación de equipos, control de costo de construcción, control de cantidad y calidad de materiales y equipos, representar al cliente para la obtención de licencias y permisos relacionados con la construcción. También está la fiscalización de la obra. La fiscalización de la obra, que consiste en las facultades que el cliente le otorga al arquitecto para aprobar o rechazar materiales y trabajos ejecutados por el empresario, y la supervisión del cumplimiento de las obligaciones técnicas contraídas por el empresario con el cliente conforme al avance de la obra. El empresario vendría a ser el contratante, el propietario de una obra. De la estimación de los honorarios, capítulo 1 de las consultas. Como todo profesional,
Primeramente, ¿verdad? Los clientes se acercan a ustedes como profesionales y le hacen las consultas pertinentes. Estas consultas se encuentran reguladas por esta ley y dice, la remuneración por consultas profesionales se estimará según su importancia y complejidad menor al importe de 3 días de jornales. ¿Qué significa eso? 3 días de jornales, estamos hablando de aproximadamente 309.000 guaraníes. Un jornal que equivale a un día de trabajo, hoy en día está por los 103.000 guaraníes. Como la ley dice, 3 jornales, 103.000 por 3 entonces. Más o menos sería 309.000 guaraníes los que debe pagar un cliente por las consultas profesionales. Dice, si el trabajo por su naturaleza debe realizarse total o parcialmente fuera del estudio del arquitecto, se tendrá en cuenta el tiempo suplementario y los gastos ocasionados a cargo serán a cargo del cliente. Si la consulta exige el estudio o la elaboración de planos y documentos técnicos, los honorarios serán estimados sobre la escala del artículo octavo, no pudiendo exceder el 5% de ella, aplicada sobre el valor de la construcción o el terreno, en su caso, objeto de la consulta. De las evaluaciones, informes periciales y arbitraje. El artículo 6 dice, en la evaluación de terrenos y construcciones, los honorarios mínimos serán el 1% del valor total y el 3 por 1000 cuando se confeccionan planos e informes explicativos, si los realiza un arquitecto. Artículo 7. Los honorarios por informes periciales y arbitraje no excederán el 5% de la escala del artículo 8, aplicada sobre el valor de la construcción o terreno objeto de los mismos. ¿Qué dice el artículo 8? El artículo 8 dice, por proyecto completo y dirección de obra se determinarían o se determinarán los honorarios de conformidad a la siguiente escala, en forma simple y no acumulativa, aplicada sobre el costo total de obra. Tabla 1 expresado en cantidad de jornales mínimos para actividades diversas no especificadas de la capital. Monto de obra, honorarios. Y ahí tenemos una escala. Fíjense ustedes. Una escala en este caso, de honorarios. Bueno, esta parte, ¿verdad? Es cuando realmente no se tenga, lo que dice la ley es cuando no se tenga un acuerdo, cuando no hay realmente un acuerdo en la cual se pueda definir los costos, los gastos que tengan que aplicarse en la ejecución de una obra. No hay un acuerdo entre el empresario, entre el contratante y el arquitecto. Es ahí cuando el arquitecto va a decir, bueno, acá la ley me permite hacer esto. Acá la ley me permite hacer esto y esto yo debo cumplir. Artículo 9 dice, los servicios parciales que se enumeran serán distribuidos con los siguientes porcentajes aplicados sobre la escala del anterior artículo. Proyecto completo, estudios preliminares y programación, 5%. Anteproyecto, 15%. Diseño arquitectónico detallado, 30%. Diseño estructural e instalaciones, 15%. Memoria general y especificaciones, 5%. Dirección de obra, 30%. Los honorarios por proyecto completo
o por cada uno de los servicios que lo componen, si fueran contratados separadamente, serán liquidados y pagados al costo estimativo de la obra en el momento de entrega de los mismos. El artículo 11 dice, por fiscalización de obras se abonará un adicional del 20% de la escala del artículo 8 si la obra fuese realizada por un solo empresario y el 30% si lo fuese por más de uno. Artículo 12. Cuando las características de los trabajos de proyecto, dirección, administración y o fiscalización exigiesen la participación de técnicos, especialistas, el arquitecto presentará por separado al cliente las planillas de costos correspondientes a dicho servicio. Bueno, acá, ¿verdad? Así como su nombre lo dice, todo es pecuniario, todo es oneroso. Acá se fijan en realidad los porcentajes que deben ser aplicados por cada etapa de la ejecución de la obra. Acá nuevamente el artículo 4 nos habla de cuando el cliente deba tener una arquitectura paisajística, cuando el cliente requiera de un diseño de interiores, cuando el cliente requiera de conjuntos urbanísticos, y establece, ¿verdad?, el porcentaje que se debe fijar por cada uno de estos trabajos. El artículo 15 dice, en los proyectos individuales de viviendas familiares para personas de escasos recursos económicos y a los veteranos de la guerra del Chaco, los honorarios tendrán una reducción del 50%, siempre que la superficie construida no exceda de 100 metros cuadrados. Bueno, ¿ustedes creen que se cumple esto? Lo del artículo 15. No creo, ¿verdad? A no ser de que el arquitecto, el profesional, sea una persona honesta. Si en los proyectos individuales de viviendas familiares para personas de escasos recursos económicos, dice. ¿A qué se refiere a eso? Y esas son las viviendas, por ejemplo, aquellas viviendas que son construidas por el Estado, viviendas unifamiliares, viviendas básicas, tal vez que tengan una pieza, una sala, comedor, una cocina, un baño y nada más que eso, ¿verdad? Entonces, en ese caso, dice que debe haber una reducción del 50%. También a los veteranos de la guerra del Chaco, los honorarios tendrán una reducción del 50%, siempre que la superficie construida no exceda de 100 metros cuadrados. Por eso habla ya de los proyectos individuales de viviendas básicas, de viviendas familiares pequeñas. Pero cosa que en la realidad lo veo imposible de ser cumplida, ¿verdad? Si bien en la ley está, pero no creo que el arquitecto actúe con honestidad en este caso. Por más de que sea una vivienda de tipo familiar, unifamiliar, para personas de escasos recursos económicos, igual le va a aplicar los montos que estuvimos viendo más arriba. No le va a importar lo que dice la ley, excepto de que el cliente sepa de que existe esta posibilidad, este derecho que le otorga la ley 1362/83. El artículo 16 dice la reducción será del 25% en los proyectos de interés nacional y social del Estado, entidades autárquicas, mixtas y de beneficencia pública o privada. Eso es cuando se presenta, por ejemplo, a una licitación, a un llamado a concurso de diseño urbanístico. Supongamos, la Municipalidad de Asunción llama a concurso de diseños para la construcción de un parador turístico en la zona de la costanera de la capital. Y bueno, para esos casos sirve el artículo 16, ¿verdad? Cuando se trata de proyectos
de interés nacional, dice, y social para el Estado. Debe haber una reducción del 25% en los costos finales, ¿verdad? En los costos finales a ser ejecutados por el profesional. Cosa que en la realidad lo veo difícil también, ¿verdad? Lo veo difícil acá en Paraguay, es muy difícil porque ustedes saben que muchas veces aquel proyecto que gana es porque tuvo algún incentivo económico a los contratantes para que puedan ser adjudicadas de la ejecución de un trabajo. Artículo 5 de las disposiciones especiales. El artículo 17 dice, los conjuntos en que se repite un mismo proyecto arquitectónico, la retribución se determinará según la siguiente escala, aplicada a los honorarios por proyectos y dirección de la primera obra. Por la segunda mitad el 40%, por la tercera unidad el 30%, por la cuarta unidad el 20%, por la quinta unidad el 10%, por la sexta en adelante el 5% por cada unidad. Bueno, en ese caso, ahí, por ejemplo, estamos hablando de los casos de dúplex. Ustedes saben de que ahí, en los dúplex significa que es eh, planta baja y primer piso, ¿verdad? En la planta baja están el diseño se repite, en las otras obras. Se construye un dúplex y al lado se van construyendo otros dúplex con similares características. Por eso dice, en los conjuntos en que se repite el mismo proyecto arquitectónico, la retribución, o sea, los honorarios, se determinará según la siguiente escala, aplicada a los honorarios por proyecto y dirección de la primera obra. Por la segunda unidad dice el 40, por la tercera unidad el 30, por la cuarta el 20 y así sucesivamente. Ustedes saben que cuando se construyen los duples, se construyen 3, 4, 5, a veces 10, llegan hasta 10. Y bueno, y eso es lo que se respeta esta escala establecida. ¿Por qué? Porque el diseño es similar una con otra. Eso debe favorecer al contratante, que es lo que el arquitecto debe respetar. Artículo 18. Para la determinación del costo de la obra se considerará el valor completo de los trabajos necesarios para su ejecución y completa terminación, los materiales y las instalaciones, con exclusión de los equipos, máquinas y aparatos. A los efectos de la fijación de los honorarios, en ningún caso se deducirá del costo total de la obra los descuentos que por gestiones personales pudieran obtener el comitente. Artículo 19. Podrá fijarse honorarios adicionales y dirección cuando a solicitud del cliente se hagan cambios al proyecto en su etapa de desarrollo o después de concluido. Cuando para el diseño arquitectónico detallado se requieran perspectivas, maquetas u otros medios de representación complementarios. Cuando para la elaboración de programas arquitectónicos sean necesarias tareas adicionales de investigación relativa a las condiciones ambientales. Bueno, en ese caso entonces se fija otra vez un 30% más sobre el proyecto completo y dirección. Cuando el cliente requiera, por ejemplo, de que la obra tenga una maqueta, cuando el cliente requiere hacer algún cambio en el proyecto y se encuentra ya en plena etapa de desarrollo, o después de concluido incluso, el cliente dice, no, yo quiero
esta parte que se me modifique. Ahí el arquitecto puede aplicar un 30% más. También, como le decía, cuando el cliente requiera maquetas o cuando se requiera hacer alguna tarea de investigación relativa a las condiciones ambientales. El artículo 20 dice: los honorarios por ampliación de un proyecto de construcción terminada tendrán un recargo del 20% calculado sobre el valor de la ampliación o reforma. Acá ya estamos hablando de ampliación del proyecto, no modificación del proyecto, sino una ampliación del proyecto de construcción terminado. Ampliación y reforma. Justamente porque no era lo inicialmente proyectado, no era lo inicialmente presupuestado. Se elaboró el contrato de obra en base a ciertos números, en base a ciertas etapas. Y llega un momento en que el cliente dice: yo quiero que se me haga esto, quiero hacer una ampliación del proyecto, quiero que mi obra sea más grande, requiero que se haga una pieza más, requiero que se modifique la fachada, requiero que se modifique el interior. Bueno, en ese caso hay una reforma del proyecto inicial. Y es ahí cuando el arquitecto debe cobrar un 30% más que se calcula sobre el valor de la ampliación o reforma. Artículo 21. Los honorarios por los servicios de los especialistas mencionado en el artículo 4, párrafo D, inciso B, serán a cargo del locatario. Artículo 22. Cuando el arquitecto hubiere sido contratado como empleado, la retribución de sus servicios no se regirá por el arancel establecido en esta ley. En ese caso, cuando el arquitecto es contratado como empleado, a ver, ¿en qué casos, por ejemplo, el arquitecto puede ser contratado como empleado? O sea, va a estar bajo la dependencia de alguien. ¿En qué casos, por ejemplo? Cuando sos subcontratado, ¿verdad? Cuando es Exactamente, tercerizado. Pasa exactamente. mucho eso, Supongamos, que una licitación le dan a un grupo y al final te terminan contratando y ese grupo es solamente el nombre, digamos, pero le contratan a otros para que hagan el verdadero trabajo. exactamente, muy bien, Samaniego. Así mismo es. Supongamos que se tenga que hacer un edificio, una obra de gran magnitud. Entonces sale una empresa contratada y esta empresa necesita los servicios profesionales de un arquitecto. Entonces contrata los servicios de un arquitecto, de un profesional para la ejecución de esa obra. Solamente para la ejecución de esa obra. Ese profesional, ese arquitecto, es contratado, como les decía, solamente para un fin específico y no para los demás, no para las demás construcciones o demás proyectos que tenga esta empresa. Entonces, en ese caso, el profesional arquitecto lo único que debe hacer es presentar en este caso, a la empresa los diseños, los proyectos y todo lo que guarde relación a la construcción. Y esa empresa es la que le va a pagar, pero no en base a esta ley de aranceles, sino que simplemente le va a pagar como un empleado. A lo mejor le va a dar un salario X, le dice: bueno, nosotros necesitamos contar con este diseño en 3 meses, en 3, 4 meses. Bueno, y se le paga por los servicios prestados en 3 o 4 meses. Ahora, cuando
En ese caso, cuando el arquitecto, el profesional, no es un empleado, cuando el empresario, en ese caso, cuando el cliente es el propietario de una casa. No hay un grupo inversor, por ejemplo, no hay un grupo que va a construir. Si no estamos hablando de casas particulares, entonces ahí es cuando el propietario, es cuando el arquitecto, mejor dicho, puede hacer respetar esta ley 1362/83. Pero acuérdense siempre, así como dice el artículo primero, lo que dice el artículo primero de esta ley, los arquitectos pueden concertar libremente sus honorarios con sus clientes. Libremente pueden concertar, o sea, en base a negociaciones se realiza. Siempre y cuando se respeten las leyes que rigen las convenciones entre las partes. O sea, el cliente también debe entender de que el profesional es un profesional idóneo para la ejecución de una obra, la ejecución de los planos, la presentación de todos los documentos del anteproyecto, del proyecto final, de la fiscalización. El cliente debe entender que eso tiene su costo, eso tiene sus costos para el arquitecto. Entonces, por lo tanto, no puede ir tampoco retribuyendo en forma perjudicial al profesional arquitecto. Debe pagarlo conforme a lo que establece esta ley de aranceles profesionales. Pero como le decía, este acuerdo es libre, es voluntario. Acá no debe haber, por ejemplo, una obligación, no debe haber acuerdos sin consentimiento de las partes. Debe ser libremente expresado y voluntariamente realizado. No debe haber ninguna fuerza, ninguna amenaza en la cual se someta a las partes a la firma del acuerdo. Debe ser libre y voluntariamente realizado entre el arquitecto y los clientes que contratan los servicios profesionales del arquitecto. Bueno, ¿alguna consulta hasta aquí? Por mi parte no, profe. Los demás, No, pero ninguna. Cecilia, Jessica, Alex, Iván. ¿Qué pasó con los No, demás compañeros? no. Usted, ustedes son más compañeros. Iván, David, Cecilia, Alex, son siempre los que están, pero son más. Acuérdense del tema del porcentaje de asistencia. Tengan en cuenta eso. Verá que yo todos los lunes estoy llamando lista, estoy llamando asistencia. Ustedes saben de que la asistencia tiene el mismo porcentaje de las clases presenciales, que es el 70%. El 70% para cada etapa, para la primera, segunda y tercera etapa, o sea, para cada parcial. Tengan en cuenta esa parte. Bueno, yo les voy a preparar un pequeño trabajo práctico como actividad dentro del proceso de enseñanza, ¿verdad? Ahora me voy a encargar de preparar eso. Son las 17:45. Mientras hacemos un breve receso, yo les voy a preparar eso como actividad en la parte de, a ver, voy a ver si hago como tarea o abro un debate.
Bueno, en 15 minutos yo les digo, traten de no salir nomás, pero a las 18 nuevamente nos conectamos. Nos vemos en un rato entonces. Dale, profe, no es necesario que nos quedemos conectados, ¿verdad? Ustedes no es necesario que queden conectados, pero a las 18 tienen que volver a ingresar. Ah, dale, Dale. genial, profe. Gracias.